Bueno, a ver, hay otros temas importantes, Alexander, me imagino también respecto a temas puntuales, dudas que pueda tener algunos sectores, y aquí no solo el gran empresariado, sino también los salvadoreños y salvadoreñas en términos generales, es el tema de los impuestos. Fíjate que hemos estado hablando de cómo, por ejemplo, desarrollar, financiar, digamos, varias de las iniciativas que ha propuesto el candidato, el presidente electo Mauricio Funes, y obviamente la gente dice, sí, me parece bien, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata? Tú ya decías, por ejemplo, los organismos internacionales están dispuestos, obviamente, a colaborar en este sentido, a continuar apoyando a El Salvador, pero no se puede depender sobre eso, ¿no? O solo de eso, de esa válvula, sino más bien habrá que buscar otros mecanismos, y aquí es donde entramos al tema fiscal, que es otra de las grandes ofertas que hizo el candidato presidencial del partido FMLN, decir, en términos generales, decir, bueno, tenemos que revisar la parte fiscal también. Y por ahí dice, ¿y esto implica impuestos, más impuestos, o cuál es el planteamiento que se hace? Ese es un caso importante de cómo Mauricio habló con honestidad y transparencia a la gente. Generalmente en las campañas electorales a los políticos no les gusta hablar del tema fiscal, porque siempre es un tema complicado que genera muchas dudas. Sin embargo, Mauricio, aún en los mitines de plaza, decía, para hacer todo esto que estoy prometiendo, necesito que enfrentemos el tema fiscal con responsabilidad, más a hoy en tiempos de crisis, porque si no todo se queda en promesas falsas. Si el nuevo gobierno no es capaz de movilizar recursos, de usar los recursos responsablemente, no se van a cumplir las promesas y vamos a seguir en lo mismo. Por eso es que el tema fiscal es una prioridad fundamental. Yo lo vengo diciendo desde hace rato. La estrategia en el tema fiscal es doble. En un primer inicio, hacer un programa de emergencia para tratar de, primero, utilizar mejor los recursos que ya se tienen y utilizarlos en las nuevas prioridades, como salud, como educación, etcétera, etcétera. Ahí hay que revisar. Eso no necesita más recursos, ahí es tratar de utilizar mejor, hacer una nueva redefinición de prioridades. Eso es una medida importante. Segundo, resolver el tema de la deuda, tratar de conseguir más recursos externos para ayudarle al país. Pero tercero, tratar de enfrentar hoy sí con seriedad el tema de la evasión, la elusión y el contrabando. Yo insisto, todos los estudios dicen, todos los estudios, aquí sí hay un consenso de que no hay necesidad de aumentar impuestos. Si lo que tiene que pagar cada ciudadano, cada empresa lo pagara según lo que dice la ley. Aquí no hay que hacer milagros, simplemente hay que hacer que la ley se cumpla. Y por lo tanto, a tu pregunta, y a la pregunta insistente siempre en la campaña, el gobierno me dice, bueno, ¿va a aumentar impuestos? Y dije, no va a aumentar impuestos porque sería un error. O sea, ¿para qué vas a aumentar impuestos si, de todos modos, si antes no se hacen todos los esfuerzos para ampliar la base tributaria, para mejorar la recaudación, la eficiencia, para cerrar los hoyos fiscales? Eso es lo que hay que hacer. Y si se hace bien, yo estoy seguro, porque todos los estudios lo dicen, además ya se demostró que es posible aumentar los recursos públicos. Ahora, eso es en el primer año, digamos, pero también acuérdese que esa es una parte de la estrategia. La otra es decir, pero eso no es suficiente. La sociedad salvadoreña ya es tiempo que se ponga de acuerdo en qué quiere gastar, cuánto quiere gastar y cómo financiar ese gasto. Y eso se llaman las prioridades, obviamente. Y eso requiere una discusión nacional, un acuerdo nacional sobre el tema fiscal. Ahí es que hablamos del pacto fiscal. Y la idea es, los primeros meses, convocar a la sociedad, a los sectores más representativos, bajo esta filosofía de una nueva forma de gobernar, y sentarlos en la mesa y decir, ok, pongámonos de acuerdo. ¿Queremos gastar más en educación, más en salud, más en policía, más en seguridad? Ok, perfecto. Y si hay consenso, estas son las prioridades para los próximos 10, 15 años, 20 años. Pero eso no basta. ¿Alguien tiene que pagar más o pagar lo que no está pagando? Obviamente, aquel que no paga o que paga menos, tiene que pagar más porque es lo que dice la ley. Obviamente, si alguien que esté evadiendo impuestos y de repente va a pagar, tiene que pagar más pero no es porque va a haber un aumento de impuestos, es porque va a hacer que se cumpla la ley. O aquel que está haciendo contrabando, que por lo tanto las mercaderías le salen más baratas, ¿no? Y tiene más ganancias. Obviamente, él va a sentir un peso porque hoy sí va a pagar los impuestos. ¿Quién va a salir beneficiado? El Estado y el país, porque con esos nuevos recursos, el gobierno de Mauricio va a poder cumplir con las promesas y ponerlos a disposición en aquellos programas que sean más importantes para la gente. Esa es la prioridad. Entonces, ahí estamos el país ganando. Pero yo insisto, de nuevo, no es retórica de electoral la que estamos hablando. Se dijo, el tema fiscal se va a enfrentar con responsabilidad y se va a enfrentar con responsabilidad.
No van a haber aumentos de impuestos, simplemente hay que, en una primera fase, tratar de que la ley se cumpla. Y en ese sentido hay un espacio fiscal importante. No va a haber cacerías de brujas tampoco. O sea, no se va a utilizar el tema fiscal para andar persiguiendo al medio del mundo. Eso no tiene ningún sentido. Eso iría en contra de la gobernabilidad democrática. Entonces, ahí creo yo que en los próximos días... Eso no significa, como te dices, que no se vaya a aplicar la ley, porque no, hay que aplicar la ley. Es que si Mauricio dice que se va a cumplir con la Constitución y con las leyes, obviamente el gobierno lo que tiene que hacer es hacer que las leyes se cumplan, si para eso están. Y si no les gustan las leyes, bueno, ahí está la asamblea, que se cambien. Pero la responsabilidad de un gobierno es hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico y legal del país. Bueno, estamos hablando obviamente con Alexander Segovia, que tendrá sin duda, supongo yo, eso lo decidirá el candidato, el presidente electo Mauricio Funes, una gran responsabilidad en este próximo gabinete de gobierno, ¿no? Pero será Mauricio, obviamente. Especulación, eso es. Yo estoy aclarando también que supongo yo que es una decisión de Mauricio Funes como presidente electo, pero a ver, ¿por qué estoy diciendo esto, Alexander? Porque son decisiones importantes que hay que tomar en el país, ¿no? Obviamente. Y en este sentido quiero hacerte el siguiente planteamiento. ¿Ves un Salvador más abierto al mundo? ¿Ves un Salvador no solo dependiendo de una economía de los Estados Unidos, que hay que reconocer que es importante esa relación comercial, que hay que reconocer que tanto Mauricio Funes como quienes estuvieron a la par detrás de Mauricio Funes reiteraron en varias ocasiones que se va a mantener una relación de respeto con los Estados Unidos y que no va a haber tal ruptura que planteaban algunos sectores? Pero también hay que, como los economistas lo dicen, hay que poner los huevos en diferentes canastas. No se puede apostar el mayor porcentaje de comercio, de intercambio comercial, a una misma nación, sino más bien hay que ver otras naciones, hay que ver Europa, creo yo, y esto podría traer una fortaleza económica también muy importante para el país. Una de las grandes lecciones que nos está dejando esta crisis es lo que ya sabíamos. Es decir, los que más van a sufrir esta crisis internacional, según todos los estudios, son 3 países: México, El Salvador y Costa Rica. ¿Por qué? Porque son los países que más dependen de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos. En ese sentido, lo que hay que hacer hacia el futuro, en una estrategia de mediano y largo plazo, es diversificar, lo que se llama diversificar la dependencia, ¿no? En ese sentido, el tratado con la Unión Europea ayudará a fortalecer las relaciones con China, con la India, etcétera, etcétera, ayudará para diversificar el comercio y depender menos de una sola fuente. Ahora, anoche decía, en este tema, Mauricio fue muy puntual. Él dijo 2 cosas importantes. Primero, vamos a asumir el compromiso, a ratificar el compromiso de convertir a El Salvador en la economía más dinámica de Centroamérica. Y hay 2 apuestas. La apuesta a la integración centroamericana, que es fundamental. Históricamente El Salvador ha sido de los más beneficiados con la integración centroamericana y puede serlo. Y ahora, de hecho, la idea es que El Salvador se convierta en líder del proceso de integración centroamericana bajo un nuevo enfoque, un enfoque más integral. Pero por otra parte, Mauricio dijo en el discurso anoche, una prioridad es fortalecer las relaciones con Estados Unidos. ¿No? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es fundamental no solo en el corto plazo, sino que en términos estratégicos, es la economía más grande del mundo, ahí está gran parte de nuestra población, ahí tenemos con Estados Unidos el comercio, por lo tanto, lo que hay que hacer es no solo mantenerla, hay que fortalecer la relación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la óptica, es la posición. En una relación con una visión tomando en cuenta los intereses nacionales. Por ejemplo, el tema migratorio. No basta con solo el TPS, lo que se busca es cómo se busca una solución definitiva al tema migratorio. Entonces, de nuevo, este es otro de los miedos que se plantearon en la campaña, que si un gobierno de Mauricio Funes iba a romper relaciones con Estados Unidos. De nuevo, no, anoche se ratificó. Una prioridad fundamental es fortalecer las relaciones con Estados Unidos y mantener la economía abierta, dinámica, competitiva, hacerla más. ¿Sudamérica es importante? Absolutamente. Brasil, por ejemplo, Chile, Argentina, el mismo Venezuela, ¿no? Ahora, ese es otro tema que yo creo que nos favorece ahora. En las giras que hizo Mauricio durante el último año, que hizo mucha gestión internacional, porque sabemos que el apoyo internacional no solo es importante en términos técnicos y económicos, sino que políticos. En este mundo globalizado de ahora, hay ofertas y hay interés genuino de países como Brasil, de gobiernos como Brasil, Chile, ¿no? Argentina, mismo Estados Unidos, otros de Europa, de ayudarle a El Salvador, ayudarle al nuevo gobierno. Y en esto seguramente, en esta semana, hay que concretizar esas ayudas. Por ejemplo, ya tenemos ofertas concretas de
de estos gobiernos de asistencias técnicas, de definición de programas, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo y hay que aprovechar esta oportunidad. A mí una de las cosas que más me gustan de lo que nos pueden ayudar la comunidad internacional es para enfrentar la crisis. En el mundo, en América Latina, se están haciendo muchas políticas creativas nuevas de cómo los países están enfrentando las crisis. Eso nos puede ayudar a nosotros, podemos aprender de eso. No para copiar, sino para aprender cómo en otros países, en circunstancias distintas o similares, nosotros podemos aprender para ello. Pero sí, al Salvador no hay que aislarlo, al Salvador hay que ponerlo en el mundo de la globalización, pero hay que ponerlo de una manera sensata, fortaleciendo la capacidad productiva, no solo en base al consumo y una apertura indiscriminada que no nos sirve para mucho.